Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El día de hoy nos encontramos aquí en la primera sesión del diplomado en Historia del Mariachi, que, pues bueno, se deriva del Centro de Documentación e Información del Mariachi, coordinado por la Secretaría de Cultura Jalisco. Para mí es un gusto iniciar este nuevo ciclo con muy buena asistencia, con muchos participantes y además con una calidad en cuanto a los facilitadores, pues inmejorable. Y pues justamente el día de hoy contamos, y lo cual agradezco mucho, con la participación de Antonio Ruiz Caballero. Me gustaría, Antonio, que como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pues más o menos nos platicas un poco de tu quehacer relacionado a las actividades con la música y bueno, posteriormente iniciar con esta sesión del diplomado. No sin antes agradecerte mucho el apoyo que has brindado en esta y en otras ocasiones. Y pues bueno, en nombre de la Secretaría de Cultura y del Centro de Documentación e Información, te agradecemos mucho todas las herramientas que has brindado para los fines. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Juan de Dios, por la invitación nuevamente para este diplomado que me parece sensacional y me parece una muy buena oportunidad para mí también para encontrar interlocutores para hablar de temas que me interesan. Debo decirles que yo no soy especialista en temas de mariachi, pero sí soy especialista en otros temas que tienen que ver con el tema que yo les voy a compartir el día de hoy. Es decir, la mayor parte de mi labor se ha dedicado a la investigación sobre músicas en la época que conocemos como colonial o virreinal. Y últimamente también tratando de hacer cruces entre el pasado y el presente, investigando sobre todo en ámbitos indígenas en Michoacán. Sobre todo yo investigo algo que llamamos polifonías de tradición oral, que son estos cantos más bien a capela, sin acompañamiento instrumental, o casi siempre sin acompañamiento instrumental, a dos o más voces, ¿no? Mi formación principal es como historiador. Yo tengo desde licenciatura hasta doctorado en historia. Tengo estudios musicales no profesionales y luego tengo también posgrado en musicología y etnomusicología. Entonces, más o menos por ahí va, digamos, mi quehacer. Entonces, en realidad, mi trabajo, pues, es como bastante transdisciplinario. Aunque parto de la historia como mi disciplina madre, creo que el objeto de estudio es el que realmente hace necesarios los elementos que necesitamos, a veces de la musicología, de la etnomusicología, de la antropología, a veces hasta de la teología cuando hablamos de música religiosa, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va mi formación y mi quehacer. Entonces, espero que lo que yo les comparta en esta ocasión pueda ayudarnos a establecer un diálogo y a encontrar los puentes, los vasos comunicantes con la tradición que llamamos mariachi. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ya está compartido el sonido, permítanme un momento. Y nada más les voy a agradecer que me digan cuando ya se vea la presentación de PowerPoint en pantalla completa. Me indican, por favor. ¿Ya se ve? Ya se ve el modo pantalla completa. Perfecto. Bueno, les olvidé decirles, yo soy profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también he sido invitado como investigador del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, con sede en el Campus Morelia de la UNAM. Pertenezco también al Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente, con sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, de ahí que ponga a la UNAM como mi segunda casa académica. Bueno, ahora sí, nos vamos tendidos. Esta es una línea del tiempo de historia de la música que seguramente si han tomado algún curso de música, ya sea profesional o no profesional, generalmente es la línea del tiempo que se enseña cuando se habla de historia de la música. Esta línea del tiempo pues se divide en periodos que tienen que ver sobre todo con estilos musicales, pero hay muchas cosas que, aunque esta línea del tiempo nos ayuda más o menos a situarnos en el tiempo, hay muchas cosas que podemos nosotros criticar como punto de partida. La primera de ellas es una línea construida desde una visión eurocéntrica, igual que la noción de historia universal, que también ustedes saben que se separa en distintos periodos que corresponden más o menos con estos de la historia de la música.
Por lo tanto, no toma en cuenta lo que sucede en otros lugares que quizá no van exactamente con la misma periodización si hablamos de estilos musicales. Otra de las críticas que se le pueden hacer es que no toma en cuenta las músicas populares, sino que está basada en las músicas llamadas cultas, eruditas o académicas. Y otra crítica que se le puede hacer es que tiene una visión evolucionista. Según esta idea de la historia de la música, cada estilo sería mejor que el anterior, de manera que sería la evolución desde la prehistoria, cuando serían músicas llamadas primitivas, muy simples, muy sencillas, hasta el siglo XX y las vanguardias, que serían músicas mucho más complejas, ¿no? Sería una visión también intelectualista, pero que no toma en cuenta las continuidades que hay en realidad entre varios estilos musicales, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que el canto gregoriano es una música que nace en la Edad Media, ¿no? Y según esta idea, el canto gregoriano desaparecería con el Renacimiento, porque entonces comienza la polifonía, que es cuando ya, ahora sí, la gente puede cantar a voces, ya evolucionó, ya no tiene que cantar a una sola voz, y por lo tanto ya no se toma en cuenta el canto gregoriano como una tradición que en realidad llega hasta el siglo XX y yo podría decir que hasta el XXI. Todavía hay grupos que practican el canto gregoriano en latín, de manera que estaríamos hablando de la continuidad de este estilo musical o de esta práctica musical hasta nuestros días, ¿no? Si nos vamos al asunto de la música novohispana, pues tenemos que básicamente hablaríamos de la Nueva España, de la historia de la Nueva España, desde 1519, desde la llegada de Hernán Cortés a lo que ahora es nuestro territorio nacional, hasta 1821, que sería cuando se consuma la independencia del país que se llama México. En este largo periodo, si atendemos a esa periodización, digamos, de la historia de la música universal, entre comillas, tendríamos que estaría la presencia de la música medieval, renacentista, barroca, clásica, y entre la barroca y la clásica un estilo que se ha denominado en los últimos años como estilo galante, que sería un estilo de transición entre el barroco y la música clásica. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar exactamente de estilos musicales, sino que yo les voy a compartir algunas otras cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe un movimiento de circularidad entre la música del ámbito religioso y la música del ámbito secular o no religioso. A lo largo de toda la historia de la música occidental, digamos, vamos a encontrar que la música religiosa toma préstamos, toma melodías populares o melodías seculares y les pone contenido religioso, les pone un texto religioso, y viceversa, que hay alguna pieza que nace en contexto religioso y que después en las calles se transforma en una canción de tema profano, ¿no? Asimismo, podemos encontrar una relación de circularidad entre el ámbito llamado culto, erudito o académico y el ámbito popular, ¿no? Hay compositores que a lo largo de toda esa larga trayectoria de la música occidental que se inspiran o que toman materiales de la música popular para crear obras eruditas o académicas. Y viceversa, el pueblo puede escuchar sobre todo en la iglesia en esta época, músicas académicas que después puede replicar, copiar, apropiárselas, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener también siempre muy en cuenta. Y en cuanto a la música en el ámbito religioso, tenemos que en la mayor parte de las culturas, pues encontramos que es una música que está destinada a dar culto a lo sagrado, a los dioses, y que tiene que ver con asegurar el funcionamiento correcto del cosmos y de la vida. En la tradición mesoamericana vamos a encontrar por esa razón que la música acompaña diversos rituales y que tiene que ver con una tradición que en los últimos años se ha denominado el canto baile. En la tradición occidental vamos a encontrar generalmente más separado el canto del baile de la música instrumental, pero en la tradición mesoamericana vamos a ver que en realidad están bastante imbricados, ¿no? No hay una separación entre cantar y bailar. En el tipo de ceremonia que los españoles conocieron como areito o como mitote. En la tradición europea, vamos a ver que al momento de la llegada de los sonidos y de la música europea a Mesoamérica, no traen la música con fines estéticos, no con fines de
de disfrute, como ahora en gran medida se concibe la música, ¿no? La tradición europea llega al Nuevo Mundo con 3 fines y con 3 contextos. El primero de ellos es de enseñanza, que tiene que ver con la memorización de los contenidos de la doctrina cristiana, o lo que conocemos también como el catecismo. Quienes tuvieron una formación católica, pues seguramente recordarán esto, ¿no? De cómo les enseñaron el catecismo previo a hacer la primera comunión, y por lo tanto pues tuvieron que memorizar una serie de oraciones y de contenido, los 7 sacramentos, los pecados capitales, etcétera, ¿no? El segundo contexto y función es el de la liturgia, que básicamente podríamos caracterizar como el culto oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, son rituales muy estructurados que no se pueden realizar de cualquier manera, sino bajo normativas muy precisas. Entre los actos que tienen que ver con la liturgia, tendríamos la misa como el principal, que es en donde se lleva a cabo la transformación de la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tendríamos también el oficio divino, que son diferentes horas en el día y en la noche, en las cuales los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, pero de alguna manera también los laicos, se reunirían a rezar y a cantar para sacralizar los momentos del día y de la noche. En la liturgia también tendríamos los rituales de los sacramentos, el ritual para el bautismo, el ritual para el matrimonio, el ritual para el oficio de difuntos, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos algunas procesiones oficiales que también formarían parte de la liturgia. La liturgia se tenía como lengua oficial el latín desde la institucionalización de la Iglesia como tal en el siglo V, a partir de que, digamos, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, hasta la década de 1970 del siglo pasado, es decir, hace muy pocas décadas, hace 50 y tantos años, ¿no? Entonces tenemos que esa tradición de hacer la liturgia en latín tiene una larguísima duración, ¿no? Y por otro lado tendríamos otro contexto que se ha caracterizado como la religiosidad popular o como la devoción. Sería otras formas de ritual, otras formas de culto que no serían estrictamente oficiales, por lo tanto habría mayor libertad para que la gente le agregue cosas, le quite cosas, le agregue 5 cantos si quiere, ¿no? Entre estas ceremonias, estos rituales devocionales, tendríamos, por ejemplo, el rosario, en el marco del cual se podría rezar, pero también se podían cantar las Ave Marías, se podían incluir alabanzas, etcétera, ¿no? El Via Crucis, que se practica sobre todo, bueno, en la Cuaresma y en la Semana Santa, las velaciones de los santos, pero también las velaciones de los difuntos, las novenas de las imágenes, pero también las novenas, el novenario de un difunto, ¿no? Básicamente, hay otras muchas, pero estas solamente son para ejemplificar. Este es un mapa que nos muestra lo que abarcaría, digamos, esa idea de Mesoamérica, término acuñado por Paul Kirchhoff, que básicamente quiere decir América Media, ¿no? Y que abarcaría desde el centro de México, un poco también una gran parte del occidente, hasta Centroamérica, ¿no? Hasta una gran parte de Centroamérica. Esto sería Mesoamérica, que básicamente sería una región cultural, porque Kirchhoff encontró algunos elementos que estaban presentes en toda esta área, y por esa razón pues se habló de esta como una área cultural específica, ¿no? En Mesoamérica tenemos algunos indicios que nos hablan de lo que algunos no llamamos música, porque música es un concepto de tradición occidental, pero sí hablamos sobre todo de sonoridades, ¿no? Y pues tenemos algunos indicios, algunos códices coloniales y algunos códices prehispánicos, pintura mural, algunos objetos que sobreviven, etcétera, ¿no? Este es un indicio ya de tradición, digamos, colonial, el códice florentino, elaborado en el siglo XVI, que nos muestra, por ejemplo, estos músicos y danzantes. Y entre los objetos sonoros que nosotros podemos ver ahí, pues está el huehuetl, este tambor generalmente grande que se tocaba con las manos, el teponaztli, que es este tronco ahuecado con 2 lengüetas que se tocaba con baquetas, y vemos un par de sonajas también, ¿no? Esto ilustraría esa tradición de canto baile que yo mencioné hace un momento. En el mismo códice florentino aparecen estas otras escenas de músicos mexicas, en este caso en una ceremonia. Vemos otra vez el huehuetl, el teponaztli y las sonajas acompañando la danza. Para el caso de Michoacán, que es el que yo más he trabajado,
pues tenemos algunos indicios en este documento colonial también, que se conoce como la Relación de Michoacán, elaborado también en el siglo XVI, y hay una lámina, una parte que se refiere al entierro del Cazonzi, que era el título que recibía el rey o el señor del señorío Tarasco, ¿no? Ahí vemos el cadáver del Cazonzi y vemos que encabezando la procesión va un grupo de músicos, ¿no? Los que tienen ustedes en la parte superior son los que están tocando lo que se ha llamado desde el punto de vista occidental trompetas, estos aerófonos largos, también conchas de caracol que funcionaban como aerófonos y estos idiófonos que en este caso serían las conchas de tortuga, ¿no? Entre otros objetos. También en la relación de Michoacán se hace referencia a algunos oficios que tenían que ver con el ámbito de lo sonoro. En este caso vemos a los pungacucha, que estarían asociados a las castas sacerdotales y que tocarían este tipo de aerófonos que se ha llamado como trompetas desde el punto de vista occidental. Esta es una escena de danza que también está contenida en la relación de Michoacán, en la cual podemos ver una danza en círculo y vemos dos objetos sonoros. Vemos la sonaja y vemos la huiringua, que sería muy parecido al teponaztli en la tradición más náhuatl, ¿no? Bueno, por lo tanto, pues aquí atendiendo, digamos, a la clasificación usual de los objetos sonoros en Mesoamérica, tendríamos como ejemplo de membranófonos el huehuetl, aunque hay otros, como ejemplo de idiófonos el teponaztli, la cuiringua para el caso de Michoacán, el tuncul para el caso de la tradición maya, las conchas de tortuga, las sonajas, los cascabeles, algunos raspadores, entre otros. Y entre los aerófonos, lo que se ha llamado trompetas, las conchas de caracol, las flautas que tenemos simples, dobles y hasta triples, es decir, 3 sonidos simultáneos, ocarinas y silbatos, entre los objetos que conocemos de la tradición mesoamericana. Ahora, para hablar un poco de España, pues en el momento del arribo de los europeos, no existe España como un país, sino que son una serie de reinos, ¿no? Aquí vemos ya en el siglo XVI que existe la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, y el reino de Portugal, ¿no? El reino de Granada que va a ser conquistado justamente a finales del siglo XV y por medio de el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se empieza a unificar una parte de esta península ibérica, después se incorpora el reino de Navarra, que los vascos dirán que básicamente más bien es una conquista por parte de los castellanos, y el reino de Portugal se va a mantener independiente durante muchos años, pero va a haber ciertos años en el siglo XVII y parte del XVIII, al finales del siglo XVI y parte del siglo XVII, en los cuales el reino de Portugal va a pertenecer también a la corona de la monarquía española, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que traen consigo los europeos? Van a traer aerófonos, entre ellos el órgano, que es considerado el instrumento eclesiástico por excelencia. Es el que no puede faltar en las iglesias. Pero también hay este tipo de aerófonos que son conocidos como los ministriles altos. ¿Por qué altos? Porque son instrumentos que tienen un volumen bastante alto y por lo tanto se ha dicho que son aptos para exteriores, es decir, para las procesiones, para las plazas, etcétera, ¿no? También son llamados ministriles de boca porque son instrumentos que se tocan con la boca. Tienen en el siglo, desde final del siglo XV y durante el siglo XVI y gran parte del XVII, van a tener una función importante en la ejecución de la música polifónica, integrando lo que se conoce como consort o ensamble, que vamos a ver que estos instrumentos reproducen las mismas tesituras o voces que son usuales para las voces humanas, es decir, las que ahora cantan mujeres, que serían la soprano y la contralto sobre todo, y las que ahora se cantan más bien con voces masculinas, que serían el tenor y el bajo. En ese momento, sobre todo en la tradición eclesiástica, las voces agudas en realidad son asumidas por niños o por personas castradas o por personas que pueden usar la técnica del falsete, porque en el ámbito eclesiástico no está permitida que las mujeres participen en la ejecución de la música, ¿no? Salvo, obviamente, en los conventos de religiosas o de monjas, ¿no? Estos instrumentos ministriles altos participan en la liturgia interpretando piezas instrumentales
que se conocen como pasacalles, etcétera, pero también en el apoyo de las voces, es decir, apoyando las voces de los cantores, sopranos, contraltos, tenores y bajos, ¿no? Y vamos a ver que estos aerófonos son aceptados dentro de las iglesias desde finales del siglo XV, pero como les decía, durante el siglo XVI y XVII, en el ámbito europeo y en el ámbito novohispano, pues van a formar parte estable de los conjuntos instrumentales que en la época se llaman capillas de música. Tenemos también los cordófonos, que en la tradición europea en ese momento se consideran como ministriles bajos porque tienen un volumen más bajo y por lo tanto se ha dicho que son más aptos para espacios interiores, es decir, para la música de cámara, ¿no? Están asociados más bien al ámbito profano, es decir, para acompañar las danzas, los bailes, pero también para interpretar tonos o canciones a lo humano, es decir, de temática secular o no religiosa, ¿no? Y vamos a ver que en este momento no forman parte estable de las capillas musicales en el siglo XVI y XVII, sino que se usan en el ámbito de las iglesias, sobre todo en fiestas importantes, para la interpretación de lo que se conoce como chanzonetas, villancicos, etc. Más adelante vamos a ver algún ejemplo de esto. También tenemos membranófonos que vienen de Europa. En este caso están asociados al ámbito militar y al ámbito municipal porque en los ayuntamientos todas las noticias que eran importantes o los acontecimientos importantes que iba a haber se pregonaban. Es decir, había un oficial contratado por el ayuntamiento que básicamente declaraba en público, casi gritando, que iba a realizarse este acontecimiento, pero siempre iba precedido o acompañado con este tipo de música, con tambores, clarines, pífanos, flautas, cornetas, ¿no? Para que la gente escuchara esa música, se convocara en la plaza o en la calle y escuchara el pregón, ¿no? No forman entonces parte de las capillas del ámbito religioso, sino que más bien están en ese ámbito de lo militar y de lo municipal. Pero vamos a ver que en el siglo XVIII, sobre todo por influencia de la ópera, los timbales son aceptados en las capillas musicales de las iglesias. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Entre los idiófonos que vienen con los europeos es muy importante la campana, porque tiene el significado de la voz de Dios y tiene que ver con el control del tiempo, del control del tiempo sagrado y profano. Es decir, los toques de campana en un momento en el que la gente no tiene relojes, la gente se guía en las horas del día por el sonido de las campanas, y las campanas regulan lo que es el tiempo festivo y el tiempo cotidiano o el tiempo de trabajo, ¿no? Por lo tanto, con este tipo de idiófonos llegan también los códigos sonoros que tienen que ver con las llamadas a misa o a las distintas ceremonias que se van a realizar en la iglesia, los repiques que implican alegría, fiesta, los dobles de difuntos que señalan cuando una persona falleció, etcétera. Códigos que en gran medida, sobre todo en las ciudades, pues hemos perdido, ¿no? En otro tiempo, en la época colonial, pues realmente la gente entendía muchas cosas a partir de cómo se estaban tocando las campanas. En sustitución de las campanas se usaban también las matracas, sobre todo en la Semana Santa, los 3 días principales de la Semana Santa. Entonces también eran instrumentos que tenían sus propios códigos y que expresaban duelo por la muerte de Cristo, ¿no? Básicamente es el significado que tiene la matraca. Bueno, vamos a escuchar esta pieza que es de Francisco Guerrero, uno de los principales polifonistas españoles, y que se llama No me podré quejar. Está a cargo de La Dancerie, que es un conjunto de ministriles que actualmente está activo y vigente en España. Entonces vamos a escuchar un poco de música polifónica con estos instrumentos ministriles altos.